Amén. Discipulado número 24 del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 15, los versículos 19 y 20, y estamos desarrollando el tema del Cristo y la consagración del primogénito. Este es el segundo discipulado sobre este tema que esperamos concluir este día. Leemos el versículo 19 nada más de Deuteronomio 15, que dice de la siguiente manera: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirá el primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y damos toda honra y gloria a tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos y obra única, preciosa, incomparable en la cruz y mediante la resurrección. Ahora, Señor, estamos puestos en comunión contigo, Señor. Somos hijos tuyos, adoptados por medio de la fe en tu amado Hijo, Señor. Gracias. Mientras meditamos en tu palabra, precioso Espíritu de Dios, ministranos de principio a fin a nuestro Señor Jesús como el Cristo. Háblanos el corazón, Señor. Ministranos, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Toma el control de palabras y pensamientos, enséñanos tú, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bueno, estuvimos meditando en cómo a través de esta ordenanza, este mandamiento de Dios, muy bien, acerca de la consagración de los primogénitos, Dios está anunciando desde ese tiempo la condición del Cristo como el primogénito, como el más importante, el que gobierna sobre la creación, el heredero de todo, como dice el libro de Hebreos. Y por tanto, el Señor hace un énfasis muy precioso en que ese primogénito, todo primogénito macho, vacas y de ovejas, y aún dice el primogénito el primogénito varón, debía ser consagrado al Señor. Y esa consagración, hermano, no era una cuestión así muy espiritual, por así decirlo, de que era consagrado y nadie lo tocaba. No, es que la consagración significaba que debía ser sacrificado para Dios. Amén. Entonces, y ahí Dios está confirmando lo que significa la obra del Cristo como el primogénito y como el unigénito de Dios, para darnos y traernos comunión con el Padre. Porque precisamente estos animales primogénitos eran sacrificados, pero como una ofrenda de paz. En los sacrificios que Dios mandó a los israelitas existían las ofrendas por el pecado, los sacrificios por el pecado y los sacrificios de paz. Y estos sacrificios de paz se ofrecían una vez que el sacrificio por los pecados había sido realizado por el sacerdote. Y estos animales eran entregados, eran sacrificados ahí en el tabernáculo, pero lo único que se quemaba en el altar eran las entrañas y la grosura o la gordura de esos animales, lo que significaba su vitalidad. Y ahí se estaba simbolizando esa riqueza abundante de la vida del Cristo. Amén, que fue dada para precisamente traernos la paz con Dios. Porque ese sacrificio, y solo ese sacrificio del Cristo y la plenitud de sus riquezas, que para nosotros son incomprensibles, y que están representadas ahí en esas entrañas que eran puestas al fuego y eran quemadas, y decía que era ofrenda de olor grato al Señor. Pues ahí Dios estaba anunciando cómo la obra del Cristo precisamente es la que
significa para nosotros el alcance de la paz con Dios, el hecho que nosotros podamos ser considerados justos, santificados, ¿estamos hermanos? Purificados por medio del sacrificio del Cristo. Porque es el único sacrificio, ¿cierto? El único sacrificio agradable para Dios. Ese sacrificio, como hemos explicado, es un sacrificio eterno, mis amados. Amén. El sacrificio del Cristo no fue para nosotros, ya pasó. Para Dios está presente. Amén. Por eso también Dios instruyó al pueblo hebreo y a los sacerdotes específicamente para que ofrecieran en el tabernáculo lo que se conoce como el sacrificio continuo. Un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Todos los días, continuamente. ¿Por qué? Porque eso representa que el sacrificio del Cristo está en la presencia de Dios eternamente. Y en ese sacrificio es que usted y yo somos purificados. Amén. Entonces, aquí vemos cómo el hecho de que se trajera estos animales y fueran degollados ahí y su sangre derramada alrededor del altar y quemadas sus entrañas ahí en el altar también, estaba simbolizando o anunciando la obra de Cristo, su muerte para purificar nuestros pecados delante de Dios y para, en consecuencia, producir la paz de Dios para con nosotros. Amén. ¿Cómo estábamos nosotros antes de la fe del Cristo? Enemistados con Dios, enemigos de Dios, condenados, así como todo ser humano que no ha dispuesto su corazón y su fe a la persona y obra de Cristo, está muerta y está condenada ya eternamente. El Señor Jesús lo dijo en Juan 3:18. Hablando en tercera persona de sí mismo, dice: el que en él cree, en el Hijo de Dios, en el Cristo, en él mismo, no es condenado. Juan 3:18. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Es que la condenación, hermanos, por favor, entendamos esto. La condenación no es para cuando la gente se muera. La condenación es ya estando en vida. Porque el hombre nace separado de Dios. Nosotros nacemos en condenación, en muerte. Y no podemos de ninguna manera, por más cosas buenas que hagamos y por más buenas intenciones que tengamos, no podemos agradar a Dios de ninguna manera. Amén. Entonces, por eso es que Dios proveyó el sacrificio de Cristo, porque en ese sacrificio, dice la Escritura en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, para que usted y yo pudiéramos tener paz con Dios, para que usted y yo pudiéramos tener paz con Dios, se necesitaba un castigo. El pecado produce la transgresión al pacto, que es el pecado de Adán y Eva, produjo una condena, produjo un castigo. Amén. Amén. Ese castigo es ineludible. ¿Está conmigo, hermano? Amén. De ese castigo no se libra nadie. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Amén. Y porque el quebrantamiento de su ley, que es la ley suprema por sobre todo, no puede quedar impune. Como el quebrantamiento de la ley de los hombres produce una pena, un juicio y una condena al final, mucho más la ley de Dios. Amén. La gente tiene un concepto muy errado de la justicia de Dios y de la bondad de Dios y del amor de Dios. Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios es justo, excelente, Dios es justo. Pero precisamente porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él es amoroso, Dios es amor, amén. Es que no puede
ir en contra de sí mismo. Amén. Amén. Ni de su palabra, ni de sus leyes. Amén. Entonces, la Escritura nos dice y nos confirma: la paga del pecado es muerte. Amén. ¿Qué produjo la transgresión al pacto? ¿Qué produjo la incredulidad de Adán y Eva allá a la palabra, al pacto de Dios? Esa palabra sagrada, esa palabra santa que reciben ellos, y ellos la toman por mentira. Entonces eso no tiene perdón. Sí tiene perdón, pero no tiene remisión automática. No es que ya transgredimos esta ley y el Señor nos perdona así porque sí. No, hay un castigo. La ley de Dios fue quebrantada, su palabra fue transgredida, su pacto fue transgredido, y entonces el pago ya está determinado. El pago de esa transgresión es la muerte. ¿Qué muerte? ¿La física? No necesariamente. Fundamentalmente es la muerte eterna, es decir, la incapacidad y la imposibilidad de que el hombre pueda estar con Dios y pueda tener paz con Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando el Señor, atendiendo a su justicia, ve la necesidad de la redención del hombre, de establecer una forma en que esa transgresión sea pagada. Hay un pago. Amén. Solo un pago posible por esa transgresión. Y ese pago posible implica la muerte, implica el derramamiento de una sangre inocente, el pago vicario, sustitutorio, la expiación de esa culpa. Hay un castigo a la transgresión. Ese castigo es la condenación eterna, es la separación eterna de Dios. Amén. Y por eso, en la persona y obra del Cristo, Dios provee en la eternidad la vía de redención, la vía en que el hombre sea comprado, sea expiado, ¿sí? Mediante un sacrificio de sangre, pero de una sangre que no tenga relación con el pecado. ¿Se entiende esto? Y la única sangre que podía pagar, la única muerte que podía pagar esa culpa, era la muerte del Cristo. La muerte del postrer Adán, que dice la Escritura. El primer Adán fue creado en una condición de perfección, de gloria de Dios. Dice que el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y eso es decir bastante. El hombre tenía una condición solo superada por Dios. En la categoría de la creación, el hombre estaba después de Dios. Los ángeles estaban al servicio del hombre. Y quiero decir que siguen estando al servicio de nosotros. Pero de los redimidos, ¿está conmigo? ¿Por qué cree que dice la Escritura que los ángeles son espíritus ministradores? ¿A quiénes ministran? A nosotros. Entonces, pero, por eso digo, en la condición en la que Adán fue creado, era una condición única, perfecta, incomparable. Amén. Pero cuando Adán y Eva son incrédulos, se pierde todo. Y esa incredulidad produce la muerte, la separación eterna. Y Dios dice: la única manera en que la descendencia de Adán, que somos usted y yo, pueda ser restablecida en la comunión conmigo, es si hay un sacrificio, si hay la muerte, ¿sí? Que implique la redención, que implique el pago. Por eso dice: el castigo de nuestra paz, Isaías 53:6, si no me equivoco, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre el cuerpo del Cristo. Dios aplicó el castigo que nuestros pecados merecen. Entonces, sin el sacrificio del Cristo, imposible. Nadie se salva.
Por eso es que la Escritura en Hebreos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, perdón. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Es que nadie más puede producir la salvación que nuestro Señor Jesús. Él es la salvación. Su nombre significa yo soy la salvación. Yeshua. Ven conmigo, hermano. Por tanto, Él es el único que puede salvar. Amén. ¿Y qué implica la salvación? La salvación significa la liberación de la condición de muerte, de la condición de pecado, ¿sí? Y de la condición de esclavitud de Satanás, de la potestad del mal. Amén. Salir de la potestad del mal, hermano, ningún ser humano puede. Hay mucha gente muy bien intencionada que dice, yo quiero dejar la droga, yo quiero dejar las maldades, ¿no? Yo quiero dejar cualquier tipo de situación pecaminosa. Quiero dejar los vicios, quiero dejar la corrupción, etc. No puede. ¿Está conmigo, hermano? Porque nadie por sí mismo puede liberarse de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mal, que es la esclavitud de Satanás, en la que dejó Satanás al hombre. Y en esa condición Satanás influye tanto a las personas como ustedes mismos podrán darse cuenta, nosotros mismos podemos darnos cuenta. Cómo la gente es influenciada por el mal, pero con una facilidad pasmosa. ¿Verdad? Dígale usted a la gente que va a ver un gran concierto de un grillo que canta, que parece mujer cantando, un negrito, ¿verdad? Y ahí va la gente corriendo y llena los estadios y paga. ¿Está conmigo, hermano? Viene el Rumiado Santo, entonces ahí va la gente a ver al tal Rumiado Santo, ¿verdad? Y a pagar dineral por oír y cantar una voz desafinada horrible, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Hay un partido de fútbol, tal equipo contra tal otro, a pagarle un montón de dinero. ¿Por qué? Porque el hombre es influenciado hacia lo malo. ¿Está conmigo, hermano? Porque su condición espiritual es de pecado y de muerte. Esclavitud al mal, Satanás, al mal, al pecado y a la muerte. Solo la obra del Cristo puede producir salvación. Salvación es liberación. Liberar de esa condición al hombre. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y entonces, mis amados, por eso es que en ese sacrificio de paz que implicaba el ofrecimiento de estos animales, que eran los primogénitos, mire aquí, debían ser los primogénitos, se ofrecía, como dije, solo las entrañas y eran puestas en el altar y quemadas. Pero la carne de los animales era comida delante de Dios, ahí en el tabernáculo, y asimismo de esa carne y de esa comida participaban los sacerdotes. ¿Algo mío, hermano? Entonces, eso es lo que nos hablaba y lo que nos anunciaba es la comunión que el cuerpo del Cristo produce para nosotros. La fe en el Cristo implica la comunión con Dios en el cuerpo del Cristo. Es decir, nos deleitamos en la presencia de Dios en el cuerpo de ese sacrificio de paz. Amén, hermano. Hasta ahí estamos claros en lo que el Señor nos ha mostrado. Ahora, veamos Éxodo 13:12, por favor. Éxodo 13:12. Dice la Escritura: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Esto se refiere al primer nacido.
¿Está conmigo, hermano? Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Está conmigo? Dedicarás a Jehová todo aquel que abriera la matriz. Estamos hablando de personas, ¿no? Sí. Niño o niña. Pero en este caso, varón. Y dice, y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Versículo 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. ¿Qué es redimir con un cordero? Que había que matar un cordero en lugar del asno. Está conmigo, hermano. Está leyendo ahí conmigo, ¿verdad? Y estamos entendiendo esto. Todo primogénito de asno. Como el Señor dijo, los machos son míos y los van a consagrar. Es decir, ni los van a degollar ni los van a matar. ¿Está bien? Por ser primogénito. Pero el asno, ¿sí?, puede ser redimido, dice, con un cordero. Es decir, había que matar y ofrecer un cordero en lugar del asno. Hermano. Pero dice, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Y entonces ahí vemos, hermano, ahí estamos tipificados usted y yo. Amén, hermano. Porque este primogénito de asno es un animal, ¿sí?, que no tiene, digamos, ninguna gracia en sí. Ustedes saben cómo son los burros, ¿verdad? El asno es el burro, ¿verdad? Que solo sirve para trabajar, ¿verdad? Entonces no hay realmente méritos, algo que valga la pena en este animal. Pero dice el Señor, ese primogénito de asno lo vas a redimir con un cordero. ¿Mire usted? Amén, hermano. Ese cordero es el Cristo. Y por eso es que la obra del Cristo se llama obra redentora. La muerte del Cristo es la obra redentora. Es decir, Él consumó la redención, que es decir, el pago o la muerte redentora, la muerte para redimir, para poder permitir la vida de otro. ¿Qué le tocaba a todo primogénito? Macho, la muerte. Pero el macho de asno, dice, puede ser redimido con un cordero. El cordero iba a morir para que el macho de asno quedara vivo. Amén, hermano. Y luego dice, pero si no lo redimieres, quebrará su servicio. Y entonces ahí vemos la condición nuestra y la condición del hombre. ¿Está conmigo, hermano? Vemos la condición del hombre sin el sacrificio del Cristo, sin el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Qué le queda al que rechaza el sacrificio del Cristo y la fe en la persona del Cristo? ¿Qué le queda, hermano? ¿Qué le queda? Muerte. Dice, si no lo redimieres, quebrará su servicio. Lo tenés que matar de todos modos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Y por qué no se podía? Y el asno, ¿por qué no ofrecer el asno? Es que el asno no se podía, no era de los animales que Dios aceptaba como sacrificio. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué nos dice? Esta condición nuestra no admite delante de Dios una condición que pueda implicar autorredención. Si usted y yo nos pudiéramos redimir delante de Dios, a nosotros mismos bastaría con nuestra muerte. ¿Está conmigo? Pero nuestra muerte no produce nada con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, si yo ofreciera mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo la fe del Cristo, de nada me sirve. ¿Está conmigo, ¿no? El autoflagelamiento, el autosacrificio, el creer que privándose, que flagelándose, o que torturándose, o sometiendo al cuerpo a rigores como ayunos y penalidades. ¿Está conmigo, hermano? ¿Que eso agrada a Dios?
No, hermano, qué error más grande. Qué error más grande. Les he mencionado de unas personas allá en Sudáfrica que una secta que les enseñaba y que les dijeron de que la manera de ver a Dios era, y de irse con Dios era dejando de comer, ayunando. Y muchos murieron de hambre, de inanición se llama esto. ¿Y de qué les sirvió? En algo tenían cierto, iban a ver, pero solo iban a ver, no iban a estar con el Señor. Amén, hermano. Porque todo ser humano dice que va a estar delante de Dios. En otras palabras, lo va a ver. El problema es que no es suficiente verlo. Porque delante de Dios tenemos solo dos opciones. O lo vemos para vida eterna, o lo vemos para condenación eterna. Amén. Entonces, nada que el hombre pueda hacer, como dije, esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, no hay. Dice el primogénito de asno. Ese asno significa un animal que no puede ser sacrificado ni es acepto como sacrificio por Dios. ¿Sí? Pero si se quiere redimir, y eso es lo que aquí cuenta para nosotros, que Él dice, aún estando muertos en delitos y pecados, Él quiso darnos vida y nos dio vida con el Cristo. La gracia de Dios está manifestada en este acto de querer darle vida a este asno. Amén, hermano. No hay necesidad, no hay gran utilidad, pero la voluntad de Dios fue darnos vida por medio del Cordero de Dios. Por eso, todo el que rechaza la fe del Evangelio, la fe en la persona del Cristo, no tiene otra opción que morir. Si no lo redimieres, dice, quebrarás su servicio, lo tenés que matar, porque ya está condenado. Amén, hermano. Amén. Esa es la condición nuestra. Amén. Amén. Y entonces dice, pero bien, quiero terminar de enfatizar esto. Entonces veamos, hermano, cómo es de precioso el amor de Dios. No había necesidad de que fuésemos redimidos. No es que valiéramos, hermano. No es que fuéramos algo preciado, ¿se entiende esto? Pero Dios quiso darnos vida por medio de la muerte de su Hijo. Amén. Él se complació en eso. Entonces, para que esa bendición de Dios por medio del sacrificio de Cristo tenga efecto, es necesario que el hombre disponga, como dije, su corazón a creer a Dios, a su palabra, y a creer en la persona y obra redentora de Cristo. Entendiendo que fuera de esa fe y fuera de ese sacrificio ya consumado en la cruz y mediante la resurrección, no hay otra forma. Y aquí póngale la religión de todos los colores que usted quiera y todas las liturgias y todos los colochos que se pueden inventar. Que póngase mantelina, que no use pintura, que póngase un refajo de este modo, que haga tantos ayunos, que bautícese de este modo, que todo lo que usted quiera ponerle. No tiene ningún efecto sin la fe del Cristo. Si la fe de la persona no está puesta en el sacrificio del Cristo, de nada le sirve todo lo demás. Porque lo que en principio produce la paz de Dios con nosotros es la fe en el sacrificio de su Hijo.
Nosotros entramos en la comunión con Dios por la fe, no porque podamos hacer algo. ¿Se entiende? Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 2 y versículo 8 y dice, por gracia sois salvos, no dice seréis, sois. Porque tanto la salvación, tanto la condenación está ya dada para el que no cree. La salvación está ya dada para el que cree. Amén. 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 El que en él cree, dice Juan 3:18, no es condenado. Pero el que en él cree no es condenado. No dice no será. Dice no es ya. Salimos de condenación creyendo en la persona del Cristo. Pero el que no cree dice ya ha sido condenado. Miren esto, los tiempos verbales, ¿no? El que en él cree no es hoy. Hoy, desde hoy. Ya no es condenado. No es hoy y por siempre. El que no cree, ya fue. Ya fue y seguirá siendo condenado porque no creyó. Amén. Y así dice Juan 3:18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces aquí está, como digo, La obra del Cristo. expresada en este sacrificio del Cordero. Y dice, este primogénito de asno, si lo quieres redimir, tienes que matar un cordero. Pero si no es por la muerte del Cordero, Quebrarle la nuca. pues no sirve para nada. Estamos, hermano. Porque el que nos da valor y el que nos da vida a los que creemos Es el Señor. Amén. Amén. somos ahora sus hijos. Somos su especial tesoro porque Él nos ha hecho valiosos. Amén. No porque realmente lo seamos. No sé si me doy a entender, hermano. Porque mire que de repente a nosotros se nos pueden subir los humitos. Ah, yo soy hijo de Dios, dice uno. ¿Cómo así? ¿Y eso qué quiere decir? Tenés privilegios especiales, podés hacer lo que vos querés, podés portarte mal y Dios le va a dar lo mismo. Tenés inmunidad para hacer lo que querás, no. ¿Se entiende esto, hermano? Es que en la fe del Cristo, hermanos, debe descansar eternamente la convicción de nuestra condición de hijos de Dios. Si no es por el Cristo, Él dijo, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, ¿verdad? ¿Y por qué las religiones se están inventando e inventan tantos caminos? ¿No? ¿Por qué le están enseñando a la gente tanta cosa que no es el Evangelio? Sin la fe de Cristo, Oye, usted puede creer en las 11,000 vírgenes y en los 11,000 santos. Y eso no lo salva. ¿Se entiende eso, hermano? Amén. usted puede creer cualquier cosa que le digan, pero sin la fe de Cristo usted no llega a Dios. ¡Punto! Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre. Si no es por el Cristo. Amén. Si no es por la fe de Cristo, entonces en la fe de Cristo Lo tenemos todo. Amén. 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 Ahora, dice en la última parte del versículo 13 de Éxodo 13, dice, también redimirás al primogénito de tus hijos. Amén, hermano. En la primogenitura del varón, del hombre, está de nuevo simbolizado la primogenitura del Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿En qué sentido? En que así como para nosotros el primogénito es importante, ¿sí? En la tradición, en la cultura
oriental y específicamente en la cultura judía, el primogénito es el de todos los derechos. Es el que trae el legado de la familia y el que reproduce y transmite el legado de la familia. Amén, hermano. Entonces dice, ese primogénito es mío. Está conmigo, hermano. Todo primogénito es mío. ¿Por qué? ¿Por qué insiste Dios en que los primogénitos son suyos? Porque usted y yo somos los primogénitos de Dios. En el Cristo. ¿Está bien? El primogénito, sobre todo, es nuestro Señor Jesús. Pero nosotros somos los primogénitos de Dios en su Hijo, en el Cristo. Amén, hermano. Entonces, por eso es que dice, todo primogénito es mío. Usted y yo, cuando creemos en nuestro Señor Jesús, nos convertimos en eso, en primogénito, porque Él es el unigénito y además el primogénito de Dios. Amén. Entonces, también redimirás al primogénito de tus hijos. Amén. Ahora, dice los versículos 14 y 15. Estamos en Éxodo 13. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? ¿Por qué haces esto? ¿Verdad? Mire, y aquí viene el recordatorio de nuestra condición, de la condición de la que Dios nos salva por medio del Cristo. ¿Tiene usted el versículo 14 ahí? ¿Está leyendo conmigo? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa y servidumbre. Amén, hermano. Es porque Dios, óigame, nos salvó. Es porque por medio del Cristo nos ha sacado de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. Por eso es que mediante estos sacrificios expiatorios y estos sacrificios de paz, se estaba anunciando precisamente la obra del Cristo a favor de nosotros. Amén. La obra redentora del Cristo a favor de nosotros. Por eso dice, miren. Y endureciéndose Faraón, versículo 15, para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito. ¿Se acuerda usted de la muerte de los primogénitos? Porque Dios mató a esos primogénitos. Precisamente por eso. Porque Dios ahí les estaba diciendo, a su pueblo, ustedes son mis primogénitos. Y yo los redimo por medio del sacrificio de mí. Pero los que no son mis primogénitos tienen que morir. Cierto, ¿verdad? Cierto, y es tan, hermanos, tan real y es tan evidente que deberíamos nosotros tener una actitud diferente en relación con los que no tienen la fe del Evangelio. Porque por eso el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio, a testificar del Cristo. ¿Por qué? Porque ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo pueden ser salvos si no es a través del anuncio del Evangelio? Pues, si yo no les testifico al Cristo, entonces la gente ¿cómo puede salvarse? Pues? ¿Cómo puede recibir esa palabra de fe que lo haga ser redimido para con Dios? ¿Cómo puede producirse la salvación de las personas si no es mediante la predicación y el testimonio del sacrificio del Cristo que ya fue consumado y que requiere de los hombres únicamente la fe? Por eso es que fuera del testimonio del Cristo ninguna predicación es evangelio. Suelen ser charlas de motivación, pueden ser sermones de hombres y palabras de hombres, pero evangelio no.
Si alguien abre la Biblia para hablar de cualquier otra cosa que no sea del Cristo y del sacrificio del Cristo, no está predicando el Evangelio. Y está mandando o manteniendo a la gente condenada. No está procurando la salvación del que oye. Amén. Y por eso dice el apóstol Pablo: vuestras palabras sean sazonadas con sal, a fin de dar gracia al oyente. ¿Y de qué está hablando? De que lo que debemos testificar es el Evangelio, hermano. ¿Y de qué sirve que yo me ponga a hablar aquí de un montón de cosas y de historia y les haga aquí un gran análisis del libro de Éxodo, del libro de Deuteronomio, y que miren que muestran aquí, que los mandamientos allá y que todo eso? Si no veo al Cristo y si no anuncio al Cristo, si no veo al Cristo anunciado por Dios aquí. Por eso es que miren, muchísimas congregaciones y muchísimas personas están llenas de conocimiento teológico a esta fecha y a esta hora, pero no tienen el conocimiento del Evangelio. No tienen la fe del Evangelio, la fe del Cristo. No tienen la fe que los haya salvado. Están separados de Dios, están condenados, creyendo que porque estudian y conocen la Biblia ya tienen comunión con Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es triste, hermano. Por eso es que tengamos la claridad y la certeza de que en la revelación del Cristo, en la revelación de la fe del Evangelio, sí hay la certeza, la seguridad de nuestra comunión con Dios. Amén, hermano. Dice la Escritura: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que si yo he creído, Dios hace habitar su espíritu en mí y me pone en comunión con Él. ¿Cómo lo hace? Él lo sabe. Por eso es que, hermano, el mensaje del Evangelio y la fe del Evangelio no es algo que se pueda imponer. No es algo que pueda surgir del convencimiento humano, de la elocuencia del que predica. Puede ser alguien muy corto, torpe de palabras como yo, pero si está predicando el Evangelio, si está dando el testimonio del Cristo, el Espíritu Santo se encarga de convencer al que oye. Amén. Pero se necesita predicar el Evangelio. Amén. Y aquí dice, es que el Señor nos salvó. Es que no olvidemos el sacrificio de Cristo. Es que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros conocidos nos van a preguntar: ¿y por qué? ¿Cómo está eso de tu fe en el Cristo? Pues, ¿cómo creemos que sos salvo? ¿Por qué decir que sos hijo de Dios y sos evangélico? ¿Sí? Y ahí es donde usted y yo debemos tener claro el porqué de nuestra fe y cómo es que Dios nos ha confirmado que hemos sido salvos mediante la fe en la persona y obra de Cristo. Y solo eso es lo que nos da la certeza de que somos hijos de Dios y que somos redimidos y que somos sus primogénitos, que somos sus hijos. ¿Está conmigo, hermano? Porque la primogenitura, entendamos esto, la primogenitura viene del primogénito, ¿verdad? El primogénito se reproduce y produce primogénito, ¿verdad? Y ese primogénito va produciendo otros primogénitos. Entonces, en esa medida de la primogenitura es que somos hijos de Dios. Amén. Amén, hermano. Y ahí vemos la figura de la primogenitura
de Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? ¿Por qué Jacob? Eso lo explicábamos en el discipulado anterior. ¿Por qué Jacob heredó la primogenitura si no era el primogénito? Por la fe en el pacto, así como usted y yo. Nosotros por naturaleza no somos hijos de Dios, pero somos hechos hijos de Dios en la fe del primogénito. Amén. Amén. En la fe del Cristo, en la fe del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces dice, es que como el Señor nos salvó, nuestro Señor Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, siendo Dios, siendo santo, siendo sin pecado. Sí, siendo perfecto, siendo puro. Y Él murió pagando mis culpas, llevando sobre sí el castigo de mis pecados. El castigo que mis pecados producían delante de Dios, Él los llevó. Y por eso es que ahora yo soy salvo, redimido, santo, justificado. Amén, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que, esa claridad es la que usted y yo nos debe dar el Espíritu Santo y que debemos tener en nuestra boca. Amén. Debemos dar gracias a los oyentes mediante lo que Dios nos ha dado. Nuestras palabras deben estar sazonadas con la sal de la fe. ¿Se acuerda usted y lo que hemos mencionado cuando estudiamos este libro de Éxodo en su momento? ¿Por qué Dios exigía sal en los sacrificios? Porque la sal representa la fe. La fe en el pacto. Amén, hermano. Y ahí anda la gente bayuca echando sal alrededor de las casas. O tirando sal en las calles ¿para qué? Para protección y para no sé qué más. Y para purificación. No, hermano. Esa es la ignorancia más grande que puede haber. Eso se aplicaba allá. Ahora eso ya más parece y cae en la santería y en todas esas prácticas ocultistas. Amén. No necesitamos usar la sal ahora. La sal, por eso dice, sean sazonadas con sal vuestras palabras. La fe del pacto, la fe que está dada y nos ha sido revelada a usted y a mí. Pues de esa fe hablemos. Que de esa fe estén impregnadas nuestras palabras. ¿De qué hablamos con la gente? ¿De qué hablamos con nuestra familia? Y yo no digo que solo vamos a pasar hablando todo el tiempo el Evangelio, ¿verdad? Pero debe haber en nuestra boca siempre el testimonio de Dios. Llevar cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia. Amén, hermano. De la fe. A la obediencia del Cristo. Ahora dice, por esta causa, dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en tierra de Egipto a todo primogénito, desde el humano hasta el primogénito de la bestia. Porque ahí se fueron todos, ¿se acuerda usted? Y por esta causa, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Amén, hermano. Amén. Yo sacrifico para Jehová. Yo me identifico con la obra del Cristo, con el sacrificio del Cristo. Tengo mi fe puesta en el sacrificio del Cristo. Y por eso redimo también al primogénito de mis hijos. Por eso es que el testimonio del Cristo está en mi boca para mi familia. Amén, hermano. Y dice el versículo 16: te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Mire esto, hermano. Dice que no se te olvide, que sea como si tuvieras una cicatriz en tu mano. Tiene presente el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Y dice como un memorial delante de tus ojos. En nuestra mente debe estar presente la obra de Cristo en todo momento, hermano.
Es que si no pensamos en eso, si no lo tenemos frente a nosotros, delante de nuestros ojos, hermano, no vamos a valorar. Mire, el enemigo nos puede jugar como en la vuelta bien fácil, hermano. ¿Se entiende esto? Debemos estar continuamente y entender y estar presente al sacrificio de Cristo en todo momento. Nosotros. En lo que hagamos, en su luz de las manos y en nuestra vista, hacia donde dirigimos y hacia donde nos dirigimos con nuestra vista. Amén. Presente en todo momento, un memorial, algo que no se te olvide nunca. Pero parece que esto fuera de repente muy liviano para muchos. Ah, sí, Cristo murió, ¿verdad? Ah, sí, gloria a Dios, ¿verdad? Y hasta ahí. ¿Por qué se celebra la cena del Señor? Dice, la muerte, haciendo esto, dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿Sí? O sea, el tomar la cena del Señor, hermano, sí. Digamos, hay una liturgia, ¿verdad? Tomamos el pan sin levadura y tomamos el jugo de uva. Pero eso, hermano, no solo es lo que comemos, como la gente piensa que comiendo es un pedacito de pan o tomando el vino ya estuvo, ya santificó. No. Eso nos tiene que llevar a la comprensión del sacrificio de Cristo. ¿Qué significa ese pan sin levadura? El cuerpo de Cristo sin pecado, que fue quebrado, que fue muerto por nosotros. ¿Qué significa el vino? ¿Qué significa? No en qué se convierte, ¿no? Porque la religión mayor enseña que el vino se convierte en la sangre y que el pan se convierte en el cuerpo. Eso es mentira, ¿no? Eso se llama transubstanciación. La Escritura no enseña jamás eso. Digo, Señor, hacer esto para que se acuerden de mí. No digo para que me estén comiendo. O para que yo esté siendo sacrificado por ustedes cada vez que coman. No. La muerte del Señor anunciáis por medio de la fe en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero que tiene que estar claro para nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras manos, delante de nuestros ojos. Si no está ahí, hermanos, si no tenemos claro eso, oigan, estamos olvidando el fundamento de nuestra fe. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:9. Veamos lo que dice. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué dice el apóstol ahí? El Espíritu Santo por medio del apóstol. Dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Lo que produce la fe del Cristo, hermano. ¿Sí? Miren lo que menciona el apóstol en el versículo 3. Esto es para que tenga el contexto de qué se está refiriendo el apóstol aquí. Dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la fe o a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Miren qué lindo. Todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, no a esta vida. Y a la fe es la piedad, ¿ven? Ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Vean ahí lo que dice. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cómo nos llamó? ¿Por qué nos llamó? Porque lo merecíamos. ¿Por qué éramos la mamá de Tarzán? No, por su gloria y excelencia. Él es el excelente. Amén. De Él es la gloria, a Él pertenece la gloria. Y nos llamó precisamente por eso. Y dice que por el medio de esas cosas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Al punto de que por el medio de ellas, dice, llegaste a ser participantes de la naturaleza divina. Miren qué lindo. ¿Qué significa eso? Hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe en la persona y obra del Cristo. Y por eso es que aquel que piensa que ya
conoce a Dios solo porque ha entendido lo que es el Evangelio y porque ha entendido por qué Jesús es el Cristo, está totalmente equivocado. Necesitamos todos los días y a cada momento el conocimiento del Cristo. Pero no un conocimiento teológico, pero no un conocimiento humano, pero no un conocimiento en la mente. Es un conocimiento en el Espíritu. Cuando usted viene aquí, no debe pensar en venir a conocer profundidades de la Escritura. ¿Sí? En el mejor sentido, usted y yo venimos a conocer al Cristo, a conocer del Cristo, a crecer en el conocimiento del Cristo. Amén, hermano. Amén. Yo no sé si usted y yo lo entendemos. Y los que no vienen porque no quieren o porque no pueden, ¿será que están entendiendo la necesidad que tienen de crecer en el conocimiento de Cristo? Y recibir de Dios todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad por medio del conocimiento de Cristo. No lo han entendido. Amén. Ahora dice, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, la fe del Cristo y lo que ya hablamos, ¿sí? Y lo que produce la fe del Cristo, hablando de los frutos del Espíritu, en los versículos anteriores, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor el Cristo. Estar ociosos y sin fruto es lo que hacen los que piensan que ya conocen el Evangelio. Estar ociosos y sin fruto dice en cuanto al conocimiento. No podemos, no debemos caer en esta ociosidad de creer que ya conocemos. Amén. Necesitamos vivir la fe. Ahora viene el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Déjalo mismo. Tiene la vista muy corta. Pausa ahí. ¿Qué dice ahí el versículo? Están delante de tus ojos, los debes tener aquí, presente siempre. Pero si vos no lo haces, tenés la vista demasiado corta. Y no solo eso, eres ciego. Te vuelves ciego. Porque has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. ¿Cómo se produjo la purificación de nuestros pecados, hermano? En la obra de Cristo. No podemos olvidar eso. ¿Me oyó? ¿Se oyó? No podemos olvidar eso. No debemos olvidar la obra de Cristo, que produjo la purificación de nuestra condición de muerte a vida ahora. No debemos, no podemos. Por lo cual, hermanos, tanto más, versículo 10, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué es la vocación, hermano? Es el llamado. ¿Sí? Hemos sido llamados a ser santos, sacerdotes de Dios. Estamos ministrando al Cristo. Hola. Dice, y elección, amén, porque hemos sido elegidos por Dios para eso. Porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. ¿Qué significa caer en el contexto de eso? No vamos a caer en esa ceguera y en esa indiferencia a la obra de Cristo y en esa ociosidad. Tenemos tiempo para cualquier otra cosa, pero no tenemos ni queremos dedicar tiempo para conocer de nuestro Señor. Tenemos tiempo para leer cualquier libro, los periódicos, las noticias, chambres, videos tontos, y más tontos nosotros viéndolo. Pero no tenemos tiempo para escudriñar. Pero no tenemos tiempo para orar. Pero no tenemos tiempo para compartir el Evangelio.
Amén, hermanos. No caigamos en esa condición. No caigamos en esa indiferencia, en esa ceguera espiritual, creyendo que conocemos, creyéndonos que porque somos hijos de Dios, ya estamos hechos. No, hermano. Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Amén. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Necesitamos tener la expectativa de la redención del cuerpo. Pero sabemos, dice, que cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Falta la redención del cuerpo, todavía no estamos en el cielo. Todavía no hemos llegado, todavía, como dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Amén. Pero el anhelo en el espíritu, ¿sí? Con esta bendición que tenemos, debe ser ese. Anhelar la venida del Cristo, anhelar la redención de nuestro cuerpo, pero anhelar precisamente mientras Dios nos da la vida, crecer en el conocimiento del Cristo, ocuparnos en la obra de Dios, ocuparnos en el propósito del llamado y elección de Dios para con nosotros. Ya dejando esa ociosidad, hermanos, y esa perdedera de tiempo en cualquier tontera, y esa dilapidación de recursos en lo que no conviene y en lo que no edifica. Tenemos dinero para gastar en muchas cosas, en nuestros propios deleites, ¿sí? Pero no tenemos dinero para la obra de Dios. Pero no estamos pensando en financiar la obra de Dios ni la evangelización. Amén, amados. Pero Satanás, él sí entiende eso, fíjense. Él entiende que mediante la diseminación de lo que no es evangelio, la diseminación de la mentira, aparta y se lleva a muchos con él. Y por eso es que existe tanta secta y tanta denominación sin el evangelio. Y mire cómo tienen plata. Y cómo la gente ahí da. Se construyen grandes templos, se compran grandes terrenos y todo, se hacen grandes estructuras sin el evangelio. Pero usted y yo que tenemos el evangelio, nos cuesta mantener una estructurita, ¿verdad? Amén, hermanos. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. No caigamos en esa condición. Amén. Amén, mis amados. Amén. Yo creí que íbamos a concluir este tema hoy, pero vamos a seguir Dios mediante la próxima semana. Pero mientras tanto, damos gracias a Dios por lo que nos ha ministrado hasta hoy. Póngase en pie conmigo, por favor. Inclinemos el rostro y tengamos un momento de meditación en lo que el Señor nos ha hablado. Señor y Padre nuestro, bendito seas. Gloria a tu santo nombre por siempre. Bendito Espíritu de Dios, gracias por ministrarnos a Cristo y por hacernos entender, Señor, tu palabra. Señor, el propósito de estas escrituras que nos anuncia la obra de Cristo a favor de nosotros, la obra redentora del eterno amado Hijo de Dios, dado en la grandeza de su condición de Dios, de su condición de santo, digno, sin mancha, para recibir en sí mismo el castigo de nuestra paz, para que podamos ahora gozar de la comunión contigo, Señor. Bendito seas.
Precioso Señor, permite que esta verdad y esta gloriosa revelación esté siempre en nuestras manos como una cicatriz, como una señal y delante de nuestros ojos de manera permanente, Señor. Que de nuestra boca surja el testimonio de esta fe. Que cada palabra que hablemos sea sazonada con sal, con la fe del Evangelio, para dar gracia al que nos oye, para que la gracia del Cristo llegue a los que oyen. Señor, que también entendamos, Dios, que esta obra evangelizadora necesita de nuestra dedicación y de nuestra disposición, Señor, a financiar el testimonio de tu evangelio. Señor, ayúdanos a valorar y a priorizar lo que es importante, Señor. Y a no caer, Dios, en esa ceguera que nos aparte de la gloria de tu evangelio, Señor, y de la bendición preciosa que tenemos en la fe de Cristo. Ayúdanos, Señor, lo pedimos. Por Jesús el Cristo, nuestro Redentor, Señor. Amén y amén.